Buenos días, señoras diputadas y señores diputados. El letrado mayor, en cumplimiento del artículo 11.1 del reglamento, informa de la identidad de los diputados que constituyen la mesa de edad, que está presidida por quien les habla, Antonio Gómez Yuste, como diputado de mayor edad, actuando como secretario los dos diputados más jóvenes, que por este orden son doña Gemma María Cortés Luna y don Luis Francisco Sánchez Álvarez. Damos comienzo a la sesión plenaria número 1 constitutiva de la Asamblea de Extremadura del día 21 de junio de 2011, en el que será su octava legislatura. En atención a lo dispuesto por los artículos 17.5 y 26.1c del Estatuto de Autonomía y el artículo 9.1 del Reglamento de la Cámara, el presidente de la Junta de Extremadura, mediante decreto 3/2011 de 3 de junio, ha dispuesto convocar la sesión constitutiva de la Asamblea de Extremadura elegida en las elecciones del día 22 de mayo de 2011, que tiene lugar en el día de hoy. Mi más sincera bienvenida a todas sus señorías. Es un honor para mí presidir esta sesión y tengo la confianza de que contaré con la colaboración de todos ustedes para el buen desarrollo de este pleno. Gracias por anticipado. Declaro abierta la sesión. En cumplimiento del artículo 11.2 del reglamento, ruego a doña Gemma María Cortés Luna, como secretaria de menor edad, dé lectura al decreto de convocatoria a la relación de diputados electos por orden alfabético, dejando constancia de los presentes, así como los recursos contenciosos electorales, si los hubiere, con indicación de los diputados electos que pudieran resultar afectados por la resolución de los mismos. Gracias, señor presidente. Doy lectura literal al decreto de la convocatoria. Decreto del presidente 3/2011 de 2 de junio, por el que se convoca la sesión constitutiva de la Asamblea de Extremadura. Celebradas las elecciones a la Asamblea de Extremadura el día 22 de mayo de 2011 y finalizado el escrutinio general, procede a convocar a la Asamblea electa para su sesión constitutiva, en los términos establecidos por los artículos 17.5 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 20. La Ley 2/1987, de 16 de marzo, de elecciones a la Asamblea de Extremadura. 11.d de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y 9.1 del Reglamento de la Asamblea de Extremadura, aprobado por el Pleno de la Cámara en sesión celebrada el día 19 de junio del 2008. En su virtud, en su uso de las facultades que los mencionados preceptos me confieren. Dispongo, artículo único, convocatoria. Se convoca la sesión constitutiva de la Asamblea electa, que tendrá lugar el día 21 de junio de 2011, a las 12 horas, en la sede del Parlamento Regional. Disposición final única. Entrada en vigor. El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, dado en Mérida a 2 de junio del 2011. A continuación, cumpliendo con el reglamento, doy lectura a la relación de diputados electos por orden alfabético. Albarrán Cuenda, Lorenzo. Alberdi Nieves, Virginia. Amado Borrella, Jorge. Ávila Núñez, Fernanda. Angulo Romero, María Teresa. Barrio García, Juan Antonio. Barroso Cerro, Manuel. Beneito Pita, Damián Ramón. Bernal Carrión, Miguel José. Cantero Calvo, Miguel. Casco Ruiz, Víctor Manuel. Cepeda Bravo, María Felisa. Conejero Domínguez, Mirella. Cortés Luna, Gemma María. Díez Solís, César. Domínguez Sánchez, Juan Pedro. Echavarri Lomo, José Antonio. Escobar Muñoz, Pedro. Escribano Sánchez, Alfredo. Fernández Gómez, Luciano. Fernández González, Ana Belén. Fernández Vara, Guillermo. Ferreira Díaz, Juan Ramón. Fuentes Gallardo, Francisco. García Gómez, Valentín. Gil Rosiña, María Isabel. Godoy Tena, María Ascensión. Gómez Yuste, Antonio. González Gutiérrez, Concepción. Guijarro Gonzalo, Emilia. Hernández Carrón, Luis Alfonso. Hernández Sánchez, Juan Manuel. Herrera Santa Cecilia, María Cristina. Herrero Rubio, David.
Lemos Rubiales Rafael Damián, León Rodríguez Laureano, López Marrollo Saturnino, Macías Martín Francisco, Manzano Pedrera Fernando Jesús, Marcos Moyano María Dolores, Martín Simón Francisco Antonio, Mateos Nogales María Soledad, Monago Terraza José Antonio, Morales Álvarez Juan Antonio, Moreno Duque María Isabel, Murillo María Ascensión, Nevado Batalla Moreno Pedro Tomás, Nogales Hernández Alejandro, Pacheco Delgado Hipólito, Parejo Fernández Juan, Ramos Esteban César Joaquín, Rodríguez Osuna Antonio, Rodríguez Piri Consuelo de Fátima, Rosa Romero Francisca, Rubio Díaz María Inés, Rubio de Gauna Burguillo María Ignacia, Sala Alonso Alejo, Sánchez Álvarez Luis Francisco, Sánchez Duque Diego, Soguer Gómez Ana María, Teniente Sánchez Cristina Elena, Torres Gil Francisco, Vázquez Villanueva Manuel, Vargas Maestre María Pilar, Villalba Rivas Beatriz. Están presentes todos los diputados. Contra la proclamación de electos no se ha interpuesto recurso contencioso electoral alguno. Gracias, señora secretaria. Informo al Pleno dando cumplimiento al artículo 10.2 del reglamento del acuerdo adoptado por la Mesa de la Diputación Permanente en sesión celebrada en el día de ayer, relativo al cumplimiento formal de los requisitos exigidos para la adquisición de la condición de diputado. Acuerdo. Tener por acreditada ante la Mesa de la Diputación Permanente, en el plazo establecido por el reglamento y mediante la entrega de la credencial expedida por las Juntas Electorales y el cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 15.1, apartados segundo y tercero, la condición de diputado y diputada de los 65 electos que componen la Asamblea de Extremadura. El diputado adquirirá su condición plena por prestar en la sesión constitutiva de la Cámara o en la primera sesión plenaria de la casista promesa o juramento de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Las declaraciones a efectos de incompatibilidades, la declaración de bienes, intereses y actividades y la copia de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto del patrimonio pasarán a formar parte del registro de actividades, bienes e intereses y, en consecuencia, se estará a lo dispuesto por el artículo 31 del reglamento. De este acuerdo se dará cuenta a la Mesa de Edad en la sesión constitutiva. Señorías, los diputados y diputadas proclamados electos adquirirán la condición plena por el cumplimiento conjunto de los requisitos exigidos en el artículo 15, debiendo los presentes prestar promesa o juramento de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía. En primer lugar, lo hará esta presidencia, desde la tribuna, y a continuación lo harán los secretarios de la Mesa de Edad para continuar con el resto de sus señorías por orden alfabético. Ruego a sus señorías que se levanten y permanezcan en pie hasta que juren o prometan todos los diputados. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como miembro de la Asamblea de Extremadura con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Secretaria de la Mesa de Edad, doña Gemma María Cortés Luna. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como miembro de la Asamblea de Extremadura con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de la Autonomía de Extremadura. Secretario de la Mesa de Edad, don Luis Francisco Sánchez Álvarez.
Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como miembro de la Asamblea de Extremadura, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía. Ruego al secretario de la Mesa de Edad, don Luis Francisco Sánchez Álvarez, vaya nombrando a sus señorías por orden alfabético. Lorenzo Albarrán Cuenda. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como miembro de la Asamblea de Extremadura, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Virginia Alberdi Nieves. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como miembro de la Asamblea de Extremadura, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Jorge Amado Borrella. Prometo acatar la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Extremadura y cumplir fielmente las obligaciones propias de mi condición de diputado de la Asamblea de Extremadura. Fernanda Ávila Núñez. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como miembro de la Asamblea de Extremadura, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. María Teresa Angulo Romero. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como miembro de la Asamblea de Extremadura, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Juan Antonio Barrios García. Juro acatar la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Extremadura y cumplir fielmente las obligaciones propias de mi condición de diputado de la Asamblea de Extremadura. Manuel Barroso Cerro. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como miembro de la Asamblea de Extremadura con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Damián Ramón Beneito Pita. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como miembro de la Asamblea de Extremadura, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Miguel José Bernal Carrión. Prometo acatar la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Extremadura y cumplir fielmente las obligaciones propias de mi condición de diputado de la Asamblea de Extremadura. Miguel Cantero Calvo.
Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como miembro de la Asamblea de Extremadura, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Víctor Manuel Casco Ruiz. Sin renunciar a la Tercera República, prometo acatar la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Extremadura y cumplir fielmente las obligaciones propias de mi condición de diputado de la Asamblea de Extremadura. María Felisa Cepeda Bravo. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como miembro de la Asamblea de Extremadura, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Inés Mireya Conejero Domínguez. Prometo acatar la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Extremadura y cumplir fielmente las obligaciones propias de mi condición de diputada de la Asamblea de Extremadura. César Díez Solís. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como miembro de la Asamblea de Extremadura, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Juan Pedro Domínguez Sánchez. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como miembro de la Asamblea de Extremadura, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía. José Antonio Chavarri Lomo. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como miembro de la Asamblea de Extremadura con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Pedro Escobar Muñoz. Prometo acatar la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Extremadura y cumplir fielmente las obligaciones propias de mi condición de diputado de la Asamblea de Extremadura. Alfredo Escribano Sánchez. Prometo acatar la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Extremadura y cumplir fielmente las obligaciones propias de mi condición de diputado de la Asamblea de Extremadura. Luciano Fernández Gómez.
Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como miembro de la Asamblea de Extremadura, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Ana Belén Fernández González. Prometo acatar la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Extremadura y cumplir fielmente las obligaciones propias de mi condición de diputada de la Asamblea de Extremadura. Guillermo Fernández Vara. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como miembro de la Asamblea de Extremadura. Con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Juan Ramón Ferreira Díaz. Prometo acatar la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Extremadura y cumplir fielmente las obligaciones propias de mi condición de diputado de la Asamblea de Extremadura. Francisco Fuentes Gallardo. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como miembro de la Asamblea de Extremadura, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Valentín García Gómez. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como miembro de la Asamblea de Extremadura, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. María Isabel Gil Rosilla. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como miembro de la Asamblea de Extremadura, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. María Ascensión Godoy Tena. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como miembro de la Asamblea de Extremadura, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Concepción González Gutiérrez. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como miembro de la Asamblea de Extremadura, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Emilia Guijarro Gonzalo. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como miembro de la Asamblea de Extremadura, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Luis Alfonso Hernández Carrón. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como miembro de la Asamblea de Extremadura, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y del Estatuto de Autonomía de Extremadura.
Juan Manuel Hernández Sánchez. Prometo acatar la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Extremadura y cumplir fielmente las obligaciones propias de mi condición de diputado de la Asamblea de Extremadura. María Cristina Herrera Santa Cecilia. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como miembro de la Asamblea de Extremadura, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. David Herrero Rubio. Juro acatar la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Extremadura y cumplir fielmente las obligaciones propias de mi condición de diputado de la Asamblea de Extremadura. Rafael Damián Lemus Rubiales. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como miembro de la Asamblea de Extremadura, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Laureano León Rodríguez. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como miembro de la Asamblea de Extremadura, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Saturnino López Marrollo. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como miembro de la Asamblea de Extremadura, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Francisco Macías Martín. Prometo acatar la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Extremadura y cumplir fielmente las obligaciones propias de mi condición de diputado de la Asamblea de Extremadura. Fernando Jesús Manzano Pedrera. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como miembro de la Asamblea de Extremadura, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. María Dolores Marcos Moyano. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como miembro de la Asamblea de Extremadura, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Francisco Antonio Martín Simón. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como miembro de la Asamblea de Extremadura, con lealtad al Rey,
guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. María Soledad Mateos Nogales. Prometo acatar la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Extremadura y cumplir fielmente las obligaciones propias de mi condición de diputada de la Asamblea de Extremadura. José Antonio Monago Terraza. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como miembro de la Asamblea de Extremadura, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Juan Antonio Morales Álvarez. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como miembro de la Asamblea de Extremadura, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. María Isabel Moreno Duque. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como miembro de la Asamblea de Extremadura con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. María Ascensión Murillo Murillo. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como miembro de la Asamblea de Extremadura, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Pedro Tomás Nevado Batalla Moreno. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como miembro de la Asamblea de Extremadura, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Alejandro Nogales Hernández. Prometo acatar la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Extremadura y cumplir fielmente las obligaciones propias de mi condición de diputado de la Asamblea de Extremadura. Hipólito Pacheco Delgado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como miembro de la Asamblea de Extremadura, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Juan Parejo Fernández. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como miembro de la Asamblea de Extremadura, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. César Joaquín Ramos Esteban.
Prometo acatar la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Extremadura y cumplir fielmente las obligaciones propias de mi condición de diputado de la Asamblea de Extremadura. Antonio Rodríguez Osuna. Prometo acatar la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Extremadura y cumplir fielmente las obligaciones propias de mi condición de diputado de la Asamblea de Extremadura. Consuelo de Fátima Rodríguez Piri. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como miembro de la Asamblea de Extremadura, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Francisca Rosa Romero. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como miembro de la Asamblea de Extremadura con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. María Inés Rubio Díaz. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como miembro de la Asamblea de Extremadura, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. María Ignacia Ruiz de Gauna Burguillos. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como miembro de la Asamblea de Extremadura con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Alejo Salas Alonso. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como miembro de la Asamblea de Extremadura, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Diego Sánchez Duque. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como miembro de la Asamblea de Extremadura con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Ana María Soguer Gómez. Prometo acatar la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Extremadura y cumplir fielmente las obligaciones propias de mi condición de diputada de la Asamblea de Extremadura. Cristina Elena Teniente Sánchez. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como miembro de la Asamblea de Extremadura con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución
como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Francisco Torres Gil. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como miembro de la Asamblea de Extremadura, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Manuel Vázquez Villanueva. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como miembro de la Asamblea de Extremadura, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. María Pilar Vargas Maestre. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como miembro de la Asamblea de Extremadura, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Beatriz Villalba Rivas. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como miembro de la Asamblea de Extremadura, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura.